Hola, soy la Basmati, retransmitiendo desde la cuarentena. Hoy os voy a contar un poquito sobre el siglo XVIII. Cada día iré alternando un poco sobre un día sobre el siglo XX, el siglo XXI y otro día hablaré del XVIII, del XIX, porque para entender la época en la que vivimos es necesario poder entender el siglo XVIII y todo lo que viene detrás. Todos me mandáis sugerencias y me encanta, son todas amables y cariñosas, no hay ninguna frase de enfado. Sé que tengo que aprender a editar vídeos, en otra época lo hice, pero los programas que hay actuales los desconozco totalmente, o sea que me tengo que poner al día para, mientras que os diga una frase, una cosa, que pueda poner la imagen, es muy importante. Sé que lo necesitáis y yo también, así que prometo aprender. Bueno, hoy voy a hablar del siglo XVIII y sobre todo voy a hablar de la pérdida de polarización. Bueno, voy a hablar de literatura y arte. Sabéis que mi test hoy, mi Ila Basmati es de arte y literatura, pero nunca hablo de literatura, no sé por qué. Quizás me tiene desbordado este tema. Poco a poco iré introduciendo la literatura. Mirad, os voy a hablar del siglo XVIII, del principio del siglo XVIII, y os voy a contar primero la pérdida. Roma era la capital de donde gravitaba todo, lo que polarizaba todo. Y bueno, a principios del 18 eso no se hace evidente, pero ya está. Y entonces hay otras ciudades como París, Londres o Venecia que van a ocupar su lugar donde se hace arte, por decirlo de alguna forma. Y entonces la centralidad que tiene Roma se va a ir dispersando, pero va a ser una cosa que se va a ver a finales del siglo XVIII, pero ya está desde principios del XVIII, y todo ello, siempre estoy contando el final, y todo ello va a ocurrir por muchas causas, pero entre otras por la revolución industrial, ¿sabéis? La revolución agrícola, etcétera, el desarrollo de otros lugares que eran más provincianos como Inglaterra, UK, y que ahora empiezan a tener una gran peso, y sobre todo a la revolución de los géneros. Ahí es donde voy a incidir, en la revolución de los géneros. Mirad, hasta en el siglo XVIII, la pintura... Tengo aquí la chuleta porque tengo que decir los nombres. Lo único que funcionaba dentro, digamos, del género sublime, que se hacía en grandes tamaños, era la pintura histórica, o sea, se relataban las grandes hazañas en pintura, todo lo demás era cacalavaca, pero a partir de ahora hay una reivindicación de una nueva clase que ya tiene el poder, que es la burguesía, y que entonces ella demanda nuevos temas, nuevas formas de escribir, nuevas formas de narrar las cosas, y bueno, las demandas sociales ya sabéis que son lo primero de lo primero, porque los artistas y los escritores seguidas se hacen eco de esas nuevas demandas sociales, por suerte, porque si no estaríamos todavía, no sé, con lo mismo, más de lo mismo. Bueno, ya sabéis que hasta el siglo XVI, bueno, no creo que lo sepáis, pero lo cuento yo, hasta el siglo XVI emergen una serie de géneros que son considerados como menores, que son el paisaje, el retrato realista, el bodegón. Estos son llamados cuadros de género, pero eran como minucias, aunque veáis muchísimas, pero eran considerados como de tercera vez. Hay una jerarquía académica que es la que etiqueta qué es y qué no es. Pero resulta que ahora en el siglo XVIII no solamente es que se demandan cuadros de diferentes géneros, sino que hay artistas muy talentosos que se encargan de hacer esos géneros menores que sean géneros mayores, por decirlo de alguna forma. Además son díscolos, lo cual es maravilloso. Os voy a decir unos cuantos nombres. Díscolos, como todos los artistas. William Hogarth, el francés Jean-Baptiste Greuze. Bueno, el Hogarth, voy a hablar de él un poquito, es el creador del Comic History Painting, y el francés, el Jean-Baptiste, es Jean Lamourant, no sé cómo se dice francés, lo estoy inventando. Ambos inventan una especie de subgéneros que van a ser muy importantes. En realidad, ahora hay un cambio de orientación,
un cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma. Hay una nueva sensibilidad, hay unos nuevos contextos, unos nuevos modos de producción y hay unas nuevas demandas. Y entonces solo hay que ver los pintores que viven en esta época para que os hagáis una idea. Muchos de ellos sonarán, otros no. A mí por lo menos me suenan unos cuantos. Lo otro es que mi cultura algunas veces tiene unos socavones que para qué. Bueno, mira, este sí os sonará: Antoine Watteau, Jean-Baptiste Simon Cardin, Giovanni Antonio Canaletto, Veduti, este sí que os tiene que sonar, Pietro Longhi, Jean-Étienne Lyotard, este sí me suena, Samuel Scott, Alan Ramsay, Richard Wilson, Gavin Hamilton, George Stubb, Johann Sofani, Joseph Bright, de Derby. No, me suena. Bueno, hay que pensar que en Inglaterra está habiendo un desarrollo industrial. Ellos han hecho la revolución burguesa 100 años antes que la revolución francesa, que lo sepáis. Y hay que tener también en cuenta que están las ideas ilustradas, que la burguesía, esta nueva clase emergente, la hace suya. Y bueno, ya he dicho que Inglaterra pasa a UK, pasa de ser provinciana a de pronto estar en el top, como dicen ellos, the top, the bottom. Bueno, con Carlos II y la restauración 1660 hay una revolución científica y también hay un cambio en el panorama literario. Voy a leer algunos nombres que sonarán la mayoría: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Joseph Addison, Alexander Pope, Samuel Richardson, Hallie Fielden o el Dr. Johnson. Entonces hay un cambio totalmente de panorama. Ellos generan una especie, siempre han sido muy irónicos los ingleses, porque tienen el 60% germano y el 40% latino en su lengua y es una mezclilla entre ambos, ¿sabes? Y bueno, ellos inventan una especie de tono burlesco, heroico, el mock heroic, heroico burlesco, que es satírico, pero que eso está también en las artes plásticas, en la literatura y en la música. Entonces, es la primera vez que lo cotidiano, que eso ya veremos que en el pop, como conté, se toma como motivo para el arte, sin prejuicio ninguno. Eso no se había visto antes, hasta esta época. Voy a coger esto y voy a decir otros nombres. Así. Bueno, William Howard, del que he hablado antes, es el primero que utiliza el grabado como sistema de difusión y tiene también una lucha, que es muy moderno, una lucha política para la protección legal de los derechos de autor, el copyright, que hoy es una cosa normal y antes pues no era tan normal. También lo es porque él genera el Comic History Painting, donde la realidad reflejada como una serie, como en secuencia, y tal y eso también se trata en novela. Hay una sensibilidad común, ya lo he dicho, en la novela y en el teatro. Howard satiriza con una crítica moralista la corrupción urbana, con algo más que un cuadro costumbrista. El siglo XVIII en Inglaterra es moralizante. ¿Sabéis lo que pasa? Que la gente está cansada de corrupción y así lo refleja su literatura. Entonces lo que intenta, aunque cada vez hay más gente que lee y escribe, lo que intenta es que hacer una serie de pautas éticas, o sea, secularizar la moral, por decirlo de alguna forma, porque son muy irónicos y muy mordaces y hay una pérdida total de moral y la gente tampoco le gusta eso. Entonces, la arte se van a tocar muchísimo ese tema y es muy muy interesante porque claro, por un lado van a denunciar las corruptelas que hay, pero por otro lado está diciendo, bueno, vale, denunciemos las corruptelas pero no salgamos de madre, o sea, tiene que haber una especie de ten con ten entre los corruptos y lo que es el día a día. Bueno, ya he dicho que hay una tendencia moralizante, como refleja su literatura, y bueno, también por la introducción del deísmo y por que sacude las tradiciones antiguas. Pero después también hay un desafío a las tradiciones porque están las exploraciones, están ya los grandes exploradores descubriendo cosas, están las investigaciones científicas. Ya he dicho que el desarrollo de la burguesía supone una revolución científica, un montón de cosas, el cambio en los gustos, el cambio en las artes plásticas,
Y bueno, también hay una lucha por los derechos civiles en esta época. Ya sabéis que toda la lucha de derechos civiles, ellos son los primeros en tener una carta magna, los primeros de todos, que supone una garantía legal, etcétera, y también una posibilidad de libre comercio, infinidad, porque es ley de leyes, lo que está por encima de todas las leyes, las constituciones. Pero bueno, es una época también de lucha por los derechos civiles, y ya sabéis que el protestante en Inglaterra, el norte es católico y el sur es protestante, y bueno, cada vez que ganan o pierden una batalla se van a Estados Unidos y hacen una ciudad. Es así, bueno, ya sabéis que esta es una época de muchísimos pilgrims, que llaman ellos peregrinos. Y entonces en Alemania pasa otro tanto lo mismo. Estos peregrinos son realmente los que después llevan adelante naciones maravillosas, y constituciones increíbles. Son una nueva sensibilidad, porque ellos no quieren, por ejemplo, en el caso inglés o en el caso alemán, si son protestantes o son católicos, no quieren pagar impuestos al príncipe o al rey, que es católico o que es protestante. Entonces, como no están de acuerdo, se van al Nuevo Mundo y hasta luego, Lucas. En fin, continuemos, que ya estoy yo con mis digresiones. Bueno, este señor, en fin, satiriza y se mete con la realidad con cuadros algo más que costumbristas. La tradición religiosa ha caído en desgracia como guía de la fe y de la conducta. Ya no hay patrón de conducta, porque también hay muchísimo más desarrollo, hay empresarios, etcétera, etcétera. También los autores de relatos introducen esa especie de moral secularizadora en sus libros, en sus ficciones, concluyendo con una especie de conclusión moralizante. Ya sabéis que estos anglosajones son muy particulares para su forma de hacer arte. En esta época son maravillosos, son punteros. Algunos autores recurren a la ficción para hacer más creíble su prédica moral. Voy a buscar, todos los días me pasa lo mismo, que tengo unos nombres y estoy aquí. Soy una torpe de mucho cuidado. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa. Como siempre estoy haciendo comentarios de todo, que también se crean en las ciudades. Es muy habitual hacer grupos de sociedades, por ejemplo, para observar los astros, o sociedad de amigos de la no sé qué. Hacen grupos, y en estos grupos hay mecenas, hay empresarios, porque algunos grupos están muy bien, contratan investigadores, y entonces generalmente son burgueses que llevan estas iniciativas. Entonces contratan también artistas, porque el perfil del burgués es alguien que quiere que un individuo sea alguien con emprendimiento, o sea, con iniciativa, pero a la vez que tenga una formación intelectual fantástica. Eso le viene de perla a los artistas, porque pasan de estar protegidos por el señor, por el aristócrata, a estar protegidos por esta nueva clase burguesa, y sobre todo por el gran público que de ahora en adelante van a comprar sus cuadros, van a comprar sus libros, etcétera, etcétera, y eso le permite independencia económica y también independencia de aquí, porque antes no podían decir determinadas cosas porque si no dejaban de comer. Entonces, ese mecenazgo es sustituido, ya digo, el mecenazgo de la aristocracia por el mecenazgo de la burguesía, que además quiere más amplitud de género y tiene otra amplitud de gusto. Bueno, no consigo encontrar los nombres. En el caso de los escritores, pues cuanto más vende, pues más cobran. Y ya empiezan a plantearse lo de los copyright, que hoy nos parece tan normal, como he dicho antes. Además de eso, toda esta revolución burguesa lo que provoca en la sociedad inglesa es mayor movilidad en los estamentos sociales. Y eso implica a la vez que los géneros también se multiplican. Hay muchísimo, y entonces hay un florecimiento de la arte maravilloso a segunda mitad del siglo XVIII. Simplemente los paisajes, eso es lo que estaba buscando, la chuleta. En los paisajes ya en vez de está el género clasicista, el pictoresco y el sublime, es que no me acordaba.
así como el Sporting Life, sí, el que no me acordaba, que es donde la representación de animales tiene un papel importante. Las escenas de género son la representación de la vida urbana, cuya fórmula es satírica. Destacan los cuadros de naturaleza científica también, que a veces saltan el nuevo universo industrial. Y en fin, that's all. Espero que os haya gustado.